Bueno, Entonces, en nuestro proyecto de ser youtubers exitosos, decidimos darle continuidad a la serie que habíamos empezado. En el video anterior quedamos con que pues nos habíamos conocido con mi esposo por internet, que finalmente pues planeábamos vernos en persona por primera vez. entonces con esa consigna, Se decide pues el primer viaje para poder vernos por primera vez en persona. y porque ya lo veníamos aplazando mucho, pero Sí. sí veíamos conveniente ya sacarlo pronto porque ya se los debíamos. Así que si quieren tener un contexto de lo que pasó en la primera parte, acá les dejamos el link arriba para que puedan ingresar, contextualizarse un poquito de cómo nos conocimos. Que allá van a saber cómo nos Que conocimos. ya van a saber cómo fue. Ok. Pero hoy nos queremos centrar en cómo fue esa primera vez en persona. Ajá. Así que saquen las canchitas, prepárense el tinto o el cafecito y Sí. acompáñenos en nuestra historia de amor. Oh. Entonces, sucede que yo ya tenía comprado el pasaje, Ajá. Lima, Bogotá, aproximadamente unos 3 meses antes, quizá un poquito menos, un poquito más, no me acuerdo de la fecha exacta, Sí. pero sí eran ya meses antes. Pero antes de tiempo continuamos pues hablando por chat, estuvimos... Pues seguimos conociéndonos sí. más a profundidad, Ujú. que nos convencíamos más de que queríamos vernos En persona. en persona. No, pues convencernos ya estaba un pie casi adentro. Pero porque... nos convencíamos más. Pues bueno, yo estaba convencido, por eso pagué mi pasaje. Bien. Pero bueno, entonces cuando llegó el día, digamos, es que no me acuerdo si es que era como 6 de junio o 10 de junio, pero era en junio. Digamos que mi vuelo salía el 6 de junio a las 10 de la mañana y yo solamente tenía programado el vuelo de Lima a Bogotá. Yo vivía en Tacna. Tacna está al sur de Perú y comprar un vuelo de Tacna a Lima en ese momento a mí se me hacía caro, se me triplicaba el precio, así que yo tenía que tomar un bus desde Tacna a Lima y Pues recién ir del aeropuerto de Lima a Bogotá. Cabe aclarar que el bus de Tacna a Lima son como 24 horas de trayecto. Sí, así que yo tenía que En salir carretera. un día antes del día de viaje. Pues, Largo trayecto. Sí, en un trayecto larguito, pero ya uno se ahorraba algo ahí, porque tampoco es que uno estaba en abundancia, pero manejaba mi presupuesto, pero decía, no quiero gastar de más en un pasaje. Ajá. Para eso yo había listado solamente una mochila. Yo vine, tú quizás te acuerdas de esa mochila azul, toda Sí. grandota, pero esa la utilizaba mucho para viajar. Sí, Sí. esa recorrió 4 países, no, 3 países creo. 3. Ah, verdad, en la escala Y en Panamá. a otra aventura. Esa es otra que quizá en algún ¿Qué le momento... contaremos? Esa puede ser buena historia. Nuestras experiencias particulares En donde el viajó esa extranjero. mochila también. Pero bueno, entonces yo alisté mi mochilita, salí digamos el 5 de junio temprano por la mañana para llegar el 6 de junio temprano por la mañana y tomar probablemente transporte público desde el terminal de transporte, que no era el terminal de transporte, sino que estaba en la altura del centro de la exposición. Quienes conocen Lima se ubicarán, que es el centro de Lima, para del centro de la exposición irme al aeropuerto Jorge Chávez en transporte público. Al final yo estaba con una mochilita y yo dije, pues yo creo que sí llego. Sucede que cuando llegué temprano en la mañana... Sí llego. Sucede que cuando llegué temprano por la mañana a Lima, que creo que fue unas horas antes, la aerolínea en ese momento creo que era Wingo, anunció que se había retrasado el vuelo. Entonces me dio como unas 3 a 4 horas adicionales de libertad, donde... ¿De irme a explorar la ciudad? No, pues en ese momento yo estaba así como que, ¿qué hago? Cuando llegué a Lima yo ya sabía que mi vuelo se había atrasado. Entonces lo que hice era en ese momento como que, ¿qué hago? O sea, ya mi vuelo, si es que yo llegué digamos a las 6 de la mañana a Tacna, mi vuelo salía a las 12 o 1 o hasta 2 quizás, no me acuerdo bien, pero me dejaba muchas horas. ¿Qué hago? O sea que, aparte que tampoco es que me hubiera ido a turistear tanto porque yo había cambiado el presupuesto que tenía para Bogotá, lo había cambiado a dólares
Y yo dije, no voy a tocar eso. Y no sé, a mí se me ocurrió la mágica idea de agarrar y ver el celular y decir, ¿qué pasa? Primero, de acá hasta allá, ¿cuánto tiempo es? Primero en bus, ¿no? Y salía, no sé, pónganse 40 minutos. Y por ahí han visto la opción en Google Maps que sale y caminando. Sí, en el mapa. Y la opción salía como casi 3 horas. Y yo dije, pero si acá es temprano y mi vuelo va a salir como a las 12, 1, o hasta las 2 quizá, pues bien caminado, que me demore 4 horas, yo sí llego, dije. Uy, pero igual estabas dispuesto a recorrer 4 horas. Sí. En modo así, es que tampoco yo digo, si llego al aeropuerto muy temprano, ¿qué hago? Sí, no, pues qué aburrido. Qué aburrido. Entonces dije, no, pues si estoy con mi mochilita y estoy como para caminar, camino. Y me fui caminando desde el centro de Lima, desde el terminal de Moquegua, creo que era, o el terminal de Flores, hasta el aeropuerto. Y ahí, pues por ahí les ponemos una imagen más o menos de qué Del recorrido. trayecto, Sí, ajá. pero me metí por zonas donde se veían un poquito peligradas, pero yo decía como que estoy yendo por una avenida principal, no va a pasar nada. Estoy disfrutando, estoy conociendo. Vamos bien. Dije, a ver, por acá, ¿dónde puedo comer? Y por ahí había una zona industrial que estaba cerca a Alicor, que creo que está por el Callao. Y yo me metí ahí, estaba rica la comida, y de ahí continué caminando. Yo me acuerdo que en ese momento estábamos como hablando, creo que por teléfono. Yo te preguntaba, ¿y dónde vas? ¿Y creo cómo que estás? sí, ¿no? Y tú me llegaste a comentar que estabas almorzando y que habías llegado a almorzar, y como que mostró foticos del restaurante. Sí, pues creo un que restaurante sí. normal. No, es que era... Menú. Sí, un menú. Entonces, era para camioneros, sí. creo que porque había muchos camiones por ahí. Pero entonces sí se iba reportando. Pero el punto es que llegué caminando al aeropuerto. Lo gracioso fue que después ya cuando hablé con amigos que se movían por Lima, me decían, no, ¿cómo hiciste eso? Si pasaste justo por donde estaba peligroso y tal y tal. Y yo sí recuerdo que vi caras peligrosas. Yo dije, pues yo puse cara de malo y confiando en el Señor de que no me pasara nada. Pero eso fue lo previo a, porque ya cuando llegué al aeropuerto, en el aeropuerto es todo tranquilo. Ya tiene una seguridad. Sí, y llegué con tiempo, abordé y ahí venía mi siguiente temor. Porque claro, un primer temor sería quizá, uy, ¿qué pasa si pierdo el vuelo? Pero en ese momento, como tenía muchas horas, ese ya no era como que tanto el problema. Pero el siguiente temor era cuando yo estaba en el aeropuerto y cuando yo estaba en el avión. Porque yo estaba ya pensando en varias cosas. Ah, sí. Sí, una de esas era, ¿qué pasa si me ponen problemas de migraciones de Colombia? Claro. Porque yo siendo extranjero, yo decía, uy, yo voy a agarrar y decir, conocí a una chica en internet y vengo a conocerla. Exacto. ¿Cómo de qué manera le explico a la gente de migración? ¿Cómo le digo que me enamoré de internet? Yo ya me estaba viendo en alerta de aeropuerto del siguiente episodio. Como que no, esta es la excusa de siempre. Yo tenía dos cosas claras, decía, lo que tengo que preparar es el lugar a donde tengo que ir, y yo ya previamente le había preguntado a Cami, dime la ubicación, la localidad. Sí. Ay, no me acuerdo. Pero sí hubo cierto temor para eso, porque uno decía, claro. Uy, no. Yo ya había salido del país anteriormente solo, ya me había movido, pero igual. O sea, pero siempre cuando uno pasa un punto frontera. de una frontera, hay algo de nervios de que en algún momento de pronto puede que te toque alguien pesado y al final digan, no puedes entrar y como que arruine todos tus planes. Ese es como el temor de siempre. Sí. Y otro temor que yo estaba teniendo en ese momento, porque, a ver, ¿cómo les digo? Algo que nos diferencia a Cami y a mí es que a veces ella muchas veces cuando tiene un problema o varios problemas trata como que de atacar todos a la vez y se preocupa por todos a la vez, y yo a veces le digo no, o sea, oye, pues yo trato de abarcar la mayor cantidad de problemas que pueda solucionar en el momento. Yo le suelo decir a Cami como que oye, pues solucionemos cada cosa a la vez y en su momento nos preocupamos por este, en su momento nos preocupamos por este. Y algo así a mí me pasaba, ¿no? Es como que en todo ese trayecto decía, el bus, listo, solucionemos ese problema, lleguemos a Lima, chulito, o listo, check, problema solucionado. Llegar del terminal al aeropuerto, check, solucionado. Pasar migraciones, check, solucionado. Subirme sin problema, check, solucionado. Ahí venían unos siguientes temores que quizás debieron haber sido mucho antes, que uno de esos era, oye, ¿qué pasa si es que Cami no existe? Sí. Pero yo ya estando en el avión, yo ya estando camino... Bueno. Eso no lo conocía. Yo ya estando camino a Colombia, a Bogotá, yo ahí recién me puse a pensar y dije...
¿Qué pasa? Y si es ficticia. Yo decía, Pero ahora con el tema de la inteligencia artificial puede llegar a ser claro. posible, ¿no? O sea, en Sí. tantos casos que pueden haber de relaciones así virtuales, ¿quién quita que un día Sí. por allá Sí, sí, sí. le toque a alguien relacionarse con Tengan cuidado. un bot? ¿Cómo se le dice? Alguien ficticio y resulta ser mentira todo. Sí, pero yo, en ese momento, recién en ese momento en el avión, yo me preocupé por eso. Pero uy, muy tarde Muy para tarde, preocuparse sí. también. Sí, pero es que en mi filosofía de vida, con cada problema a la vez. Ay, no, pues ahí sí. Yo creo que en ese momento sí era como que me estaba preparando distintos escenarios de... Ajá. Uno es eso, ¿no? No existes, no apareciste, no hay nadie. Oh. Sí, eso sería triste, es como que, uy, No, pues claro, sería re trágico. no, hubiera paseado por Colombia, o por Bogotá. Sí, se hubiera regresado. Sí, yo hubiera paseado. Posibilidad número 2, que puede pasar, y yo imagino que han habido casos, yo no sé, yo imagino temas de caer en organizaciones ahí inescrupulosas, ilegales, que captan Pues sí, también. a bellos jóvenes para luego hacer la trata de blanco. A bellezas andinas. No, yo decía, pues qué pasa si es que al final, o entre estafadores, o entre lo que fuera, Sí, sí, sí. ese era el otro temor. Y el otro temor era, listo, en el mejor de los casos, de los escenarios malos, es que sí exista Cami, pero sea totalmente distinta físicamente a fotos y lo que... Igual ya habíamos tenido videollamadas, Ajá. pero digamos que igual es como que una remota posibilidad donde sea totalmente distinto. Ah, sí. Que todo Oiga. sea maquillaje, así como los videos asiáticos donde quite así la Sí, máscara. pero esa era una de las cosas que más me ponía en dilema, porque yo decía, ¿yo por qué me dejaría llevar? Ujú, sí. Porque- Créeme que yo tuve ese mismo Sí. dilema también. Sí, porque yo dije como que, Porque uno dice, bueno, pese a que la parte física no es lo primordial, lo que sí es cierto es que al final, si tú te vas a ver en persona con esa persona, es porque Ajá. tú quieres conocer ese plano físico que no habías conocido antes porque todo era virtual, pues porque tienes curiosidad y pues hace parte también de la persona, o sea, Sí. es una parte importante. pero uno dice, Y no, ahora- o por lo menos yo en ese momento decía, porque tenía 3 horas casi, creo que eran 3 horas de viaje. Sí, son como más o 3 menos, ¿no? horas. Ujú. Yo tenía esas 3 horas para pensar y decir, Ay, Dios mío, qué nervios. como que es que no, ¿qué hago? Pero nuevamente, si es que a mí me gustaba su personalidad, me gustaba Sí. cómo era, nuestro trato, lo que ella Sí, creía. sí. Pero si es que hay esa gran mentira del cómo era, quizás ni siquiera tanto por lo físico, sino porque haya mentido, ¿no? Ah, claro, sí, realmente Sí. es eso. Realmente sí es una situación difícil, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. si uno se pone a pensar. Esa fue la primera parte, fue el viaje, lo que yo hice previo a llegar a Bogotá. A Bogotá llegué sin mayor problema, la gente de migraciones, no sé, yo fui con seguridad, le dije me voy a quedar en Bosa, en tal dirección, con tales personas, son amigos, son Ajá. conocidos y tal. No preguntó más, yo no tuve que decir más. Llegué a Bogotá, pero todavía no nos encontramos, sino Sí. que no había salido del aeropuerto. Exacto. Y ahí Cami les cuenta lo que ella estaba haciendo, que era la expectativa, todo lo que se iba cocinando en su mente, o previo a que yo llegara. Sí. Hola, Hola de nuevo. estamos acá de regreso. Como pueden darse cuenta, bueno, ellos no pueden ver el exterior, pero ya es de noche. No, pero sí, el tipo de iluminación cambia. Claro, Ajá. sí, ya no se ve la luz. Que justo Cami tenía una cita médica. Continuamos, después de este largo paréntesis. Bueno, para nosotros. Entonces nos habíamos quedado en que yo ya conté que había hecho previo a llegar hasta acá, hasta Bogotá y toda la aventura que vi. Pero faltaba que Cami contara qué era lo que ella había hecho en ese lapso de tiempo, ¿no? Bueno, sucede que yo estaba comunicándome con mi esposo por chat, por WhatsApp. Y me acuerdo que se supone que él y yo nos habíamos puesto de acuerdo para grabar un vlog, ¿no? Porque lo del proyecto de YouTube nosotros ya lo teníamos desde hace tiempo. Mucho tiempo. Sí. Entonces habíamos dicho, oye, pero qué chévere sería que tú pudieras grabar la parte de tu viaje, desde que sales de tu casa hasta que llegas a Colombia, y yo también hacerlo pues desde que salgo de mi casa hasta el aeropuerto. Y yo le dije, pues sí, no, genial, súper, me apunto la idea. Lo hacemos. No, yo estaba Pero- concentrado, solo tenía el problema de llegar al aeropuerto. Pero pues para nada salió de esa manera y solamente terminé yo grabando. Y es por eso que hay un video del momento en que Juan sale del aeropuerto. También
alcancé a grabar como un clipcito como, bueno, yo les digo así frente a la cámara como, bueno, dice el día, vamos a conocer a Juan, tal Es cosa. su primer intento de blog. Pero no sé dónde está, no sé si lo encontramos, Uy, pues también lo ponemos. ahí. Pero entonces, bueno, yo grabé, sí, yo ya estaba Se tranquila. había preocupado meses antes de todo eso. Sí, ya había solucionado todos mis temores. Porque yo ataco muchos problemas al tiempo. No, pero pues realmente, o sea, yo estaba tranquila porque pues, yo confiaba en Juan, en lo que me estaba diciendo, en lo que me venía, en lo que yo venía conociéndolo a él. Estaba pues tranquila, confiando en eso. Y así mismo también yo se lo transmitía pues a mi mamá. Y también pues tener en cuenta que al final vienes a mi casa, entonces yo estoy como que en mi lugar seguro. Entonces ya él... Claro, no, el que debería tener más miedo era yo, ¿no? Exacto, entonces de allí pues ya agarré el transporte normal desde mi casa hasta el aeropuerto. Pues emocionada también de verlo por primera vez y ya cuando me dijo, no, pues ya estoy pasando migración, ya llegué, ya íbamos cerca al aeropuerto. Mi temor era que él llegara a salir antes de nosotros estar allá, de llegar a, como que en destiempo. Pero pues bueno, como que migración hizo lo suyo, lo demoró un buen rato. No, y es que pasar migraciones siempre es pesado, o sea, sí. hay que hacer cola para registrarse y tal. Sí. Entonces mi mamá y yo alcanzamos pues a llegar tranquilas al aeropuerto y pues esperarlo a él hasta que saliera del aeropuerto. Sí, y pues ahora sí entra la parte donde es que realmente ocurre ese primer contacto, esa primera... Sí, esa primera vez viéndonos en persona. Primera vez viéndonos en persona, face to face, cara a cara. Creo que en ese entonces ya estaba nerviosa, yo no estaba pensando tanto como en, ay, graba esto, graba lo otro. Fue mi mamá la que me dijo como, ay, pero si quieres yo la grabo, tal cosa. Entonces ella se ofreció a grabar, entonces ya yo le pasé mi teléfono porque ya de lejos lo pude identificar. Claro, o sea, uno está saliendo ahí, está viendo de todo el mundo que está así como en escaleras. Y ya bajaban varios peruanos. Ese no es. Y algunos ¿Y cómo distinguías peruanos? Porque decía vuelo Perú. ¿Dónde vuelo Perú? Cuando aterrizan los aviones. Sí. Bueno, por el color de Perú. Bueno, yo creo que yo la identifiqué primero porque yo más o menos como que de lejos vi cuando estaba reconociendo, haciendo mi escaneo así de... Porque el otro difícil era que como estábamos post pandemia, estábamos con mascarillas, con tapabocas. Uy, sí. Pero pues Cami tiene el diferencial de su cabello ondulado. Mi escaneo decía... y ya me pude identificar. Sí. Y ya, mientras me iba acercando, creo que fue tu mamá la que te dijo... En mi caso yo te identifiqué porque pues como él iba contándome y se alcanzó a tomar una foto como mandándome, sí, mira, estoy acá, y me mandó una selfie, entonces ya sabía más o menos cómo estaba vestido. Ok. La mamá de Cami nos está grabando. Le dice a Cami, vaya, hija, vaya. Vaya, salúdela, mi mamá. Y yo todo salgo nervioso como un teletubby con el yo también así, toda como, hola, mucho gusto. Pero pues, como que en ese momento, o sea, era extraño, yo le decía, era muy raro verlo fuera del teléfono y de esa pantalla cuadrada. Es totalmente distinto el hecho de, o sea, en la etapa que estábamos hablando ya a distancia y previo a los días que iba a venir, sí habían ciertas manifestaciones de un te quiero, de un ay, sí, me gustaría estar ahí, tal. Ya uno se ponía medio romántico, pero en ese momento, en ese primer contacto se sentía raro, así como que, uy, de lejito. ¿Qué hago? Y es acá donde quise entrar la pregunta, ¿cuál fue la primera impresión que tú tuviste cuando tú me dijiste y viceversa? Pues yo lo vi bastante, pues bien, a mi gusto. Pero bueno, igual seguían siendo cosas superficiales. Claro. Igual una de las cosas que también a mí me agradó era su cabello, porque a mí me gusta el cabello ondulado y ya verla y estaba, creo, con todo el cabello. Sí, todo suelto. Dije, qué bonito. Ese también me gustó. Y yo sentí, no sé, esa primera vez, no sé qué sería, pero yo sentí que tu voz era distinta. Como nosotros llevamos solo en videollamadas, más en audios y todo, yo tenía, no sé,
otra noción de su voz, pero ese día yo te sentí con, no sé si un poco más aguda o un poco más fuerte, no sé qué sería, pero yo sentí distinta tu voz, que me gustó también, pero la sentí distinta Sí, sí, sí. a como hablábamos. Mira. Sí, eso sí me pareció particular. Curioso. Bueno, ya sabemos que entonces las videollamadas distorsionan un poco. Pero bueno, entonces en ese entonces ya yo lo abracé. Y así como con esa, pues, nerviosismo de, bueno, ¿qué hago? Sí, yo sé que es una persona que me cae bien, que me agrada hablar con él, pero pues no sé cómo comportarme en persona porque es la primera vez que lo veo ya en persona. Pero bueno, ya fuimos a esperar el transporte, entonces ya nos subimos en el transporte. Y yo me senté pues a su lado y mi mamá estaba ahí acompañándonos. Sí. Y yo sentí un aroma, un muy leve aroma. ¿Qué? Menos mal era leve. Sentía a sudor. El olorcito al pollo al abrazo, el chauco. a las 4 horas de caminata yo sentí ese aroma. No, pero también sean conscientes, y eso es algo que sí te acordarás. Sean conscientes que no solamente son las 4 horas de caminata, yo venía de un viaje de 24 horas. Bueno, sí, o sea, entonces, de todo el sí. viaje sentí el aroma de todo el viaje. Y eso que yo cuando salí de... es que eso es otro tema. Es que yo tratando de prever eso, yo me metí al baño y traté de acicalarme un poquito. Como yo había llegado y Cami no sé si estaba afuera o todavía le faltaba llegar. No, yo imaginé cómo fue. Yo aproveché a meterme al baño y me traté de ¿cómo se llama? No sé si me cambié de polo, o sea, de sudadera, pero lo que sí hice fue cambiarme de medias, porque dije, no, o sea, vengo de las 24 horas, vengo de caminar 4 horas, y dije, no, esas medias deben estar ahí ya con vida propia, ¿eh? Entonces dije, no, me voy a cambiar. Y según yo, no estaba oliendo mal, según yo. Pero bueno, lo otro era también que yo sí me estaba sintiendo en esos momentos nerviosa, porque yo no sé por qué estaba sintiendo como si nunca lo hubiera conocido. O sea, sí, yo decía, bueno, sí, estoy hablando con él, tal cosa, pero sigue siendo un desconocido para mí. Y era la sensación de, ¿a quién he traído a mi casa? Uy, no. No, pero, o sea, y ese era un riesgo que yo no había identificado. O sea, yo había pensado en qué pasa si es que no es Cami, qué pasa si es que no viene, qué pasa si es que no sé. Pero bueno, les comento, o sea, no había identificado qué hubiera pasado si es que ella al conocerme hubiera dicho, oye, no, por ahí no. Creo que no me agrada. Sí. No me gusta cómo habla, no me gusta cómo se ve, no me gusta. Y yo. Que cabía esa posibilidad también, ¿no? Eso era pero yo no había más. Es un riesgo de hecho que uno tiene que asumir. Sí. Pero obviamente, o sea, entre los dos ya sabíamos que la cosa estaba más para allá que para acá. Pero pues. No, pero en ese momento yo imagino que igual te sentirías como que rara de. Sí, como que yo ¿Qué dije, le digo? Era más fácil escribir. No, yo sentía como que, bueno, pero ¿y por qué me estoy sintiendo así? O sea, tenía sentimientos encontrados, así como dicen. Porque era, bueno, no te conozco en persona, pero sí te conozco como eres. Entonces era raro. Era sentir que estaba al lado de un aparente desconocido, pero que realmente yo sí conocía en lo que me había contado. Entonces en ese momento yo decidí como armarme, o sea, como que decidí terapiarme a mí misma. En ese momento decía, bueno, Camilo, pero pese a que no lo conozcas, o sea, como que no haya un trato directo físicamente, sí los conocía también en persona y vamos a confiar de que lo que nos dijo, pues es real. Yo decidí confiar, entonces voy a empezar a interactuar como yo lo haría, pues estando de manera virtual, ¿no? Entonces yo pues bromeábamos, hablábamos un montón de una manera pues, relajada, tranquila, cómoda. Entonces voy a empezar a tratarlo de esa manera. No tengo por qué asustarme porque sigue siendo la misma persona. Era como mi pensamiento. Yo creo que eso a mí me pasó, pero al día siguiente o a los 2 días. ¿Sí? Porque yo también Oye, pero a los 2 días, no. Pero... No, pero yo ya cuento en qué momento fue mi punto de inflexión. Bueno, ya. Pero... Estamos aquí confesando verdades porque así de detalles no lo hemos hablado. Pero en el caso de Cami sí fue antes. Pero entonces sí fue en ese trayecto del bus y ya después yo me como que asumí esa realidad y dije, no, pues esto realmente es lo que está pasando. Sé lo que me tocó. No. Ay, no. Realmente esto es lo que está pasando y ya, pues vamos a empezar a
a manejarnos de esa manera. Ujú. Y ya, de ahí ya me tranquilicé y pues pude interactuar de una mejor manera. Y nos vimos en la CITP desde el aeropuerto hasta la casa de Cami. Sí. Ya cuando, que eso fue otra cosa graciosa. Entonces, como yo ya me había cambiado de medias en el aeropuerto, yo me había dado cuenta de un pequeño detalle, que era que como yo había caminado 4 horas en botines, Ay, sí, que se lastimó los pies. yo tenía un callo, un señor callo, que decía, uy, qué vergüenza con esto porque dice que se veía mal. Ajá. Y llegamos a la casa y ¿saben con qué nos topamos? Con que la familia de Cami era de los que agarran, se quitan los zapatos. Ajá. Pero yo sí recuerdo que cuando llegué vi los zapatos afuera. Y ahora, Mi cara. menos mal me cambié mis medias, ¿no? O sea, Cambiaste eso es tus uno, medias. menos mal me cambié las medias. Ah. Pero el otro día decía, uy, pero igual yo no estoy, cómo le cuento y cómo le digo y tal. Porque igual yo imagino, bueno, no sé qué esperaba en ese momento respecto a qué íbamos a hacer los otros días, porque yo me quedé como una semana más o menos, pues no sé si es que estaba totalmente, no había aterrizado totalmente la idea que toda esa semana íbamos a pasear, pero yo ya venía con esa ideita. Y pues bueno, así nos conocimos esa primera vez en Así fue persona en el aeropuerto, nuestra primera vez en y esa persona. interacción de estar en el SITP sentado así como... Uy. Tampoco así, no fue así, ¿no? pero yo creo que se sentía como así, No, como- es como, pero ¿quién eres si yo te conozco en mi sí, celular? sí, Yo te conozco en mi Ajá. computador, ¿no? O sea, no te conozco en persona, ¿no? Sí, Digo, oye, pero contando eso me vuelven otra vez esas sensaciones. no te conozco. Pues bueno, así fue nuestra primera interacción cara a cara, físico, presencial. Y a partir de ahí, pues ya hicimos todos los planes que Cami más o menos tenía en mente, que yo también esperaba, que era como que pasear por la ciudad. Sí, claro, para que conocieran, nosotros Sí. obviamente salir, también conocernos en Y la persona. primera salida fue bonita porque fue justo al día siguiente. Voy a resumir. Pasa que días previos a que él llegara, a mí me pareció como una especie de anuncio de que estaba en el Festival de la Salsa de yo no sé qué, en el Simón Bolívar, que es un parque del parque más grande de Bogotá. Entonces yo le dije, ay sí, a Juan, pasa que a Juan le gusta la salsa. A mí también me parece un género Pues, chévere. a mí me gusta escucharla, disfrutarla, ver cómo la baila. Entonces yo dije, pues qué chévere, ¿no? Pues podemos ir allá al parque, ¿no? Y coincidir en que... Bueno, pero hoy toca hacer otra ruta. No vamos a ir al parque, vamos al otro lado, que es el centro de Bogotá. Y pues sucedió que... Íbamos bueno, hasta donde entendí, casi que el destino era la Plaza de Bolívar. Ajá. Y no es que nosotros teníamos planificado encontrar algo en particular ahí, sino tomarse las fotos clásicas del lugar y todo eso. Pero cuando llegamos por allá, nos topamos con que estaba cerrado. Miento, no estaba cerrado aún, lo estaban como que empezando a cerrar. Ajá, estaban apenas alistando. Y dijeron dentro de un rato van a ver unos conciertos y tal, de ingreso libre y que esto que el otro. Y pues uno como que, listo, chévere, puede ser. Aprovechamos en comer por ahí. Luego regresamos, hicimos nuestra fila, ingresamos. Y ¿para qué? Es un concierto bonito, interesante. Era de salsa en general, porque mediáticamente se conoce a una cantante que se llama Yajaira Plasencia, los de Perú la conocerán. Pero yo en mi vida había un concierto de ella, pero estando acá, esa primera vez, en ese concierto de salsa, porque era salsa en general, no era algo en particular. Ajá. Eran artistas invitados, creo que había también alguna orquesta de Cuba o no sé de dónde, pero también había salsa acá propia de Colombia, de distintas zonas, de distintos estilos de salsa, y dentro de ellos había una cantante invitada que era la Yajaira Plasencia. Yo en mi vida la había escuchado en vivo, pero ella estaba ahí, y yo dije, curioso, dije, me vengo a topar contigo acá en Colombia. Con mi compatriota acá en Colombia. No, pero ¿para qué? Para mí fue una bonita primera salida, porque casi que fue la primera. Pero creo que estaba lloviendo, ¿no? Empezó a llover un poquito. Sí, empezó a llover, pero eso es muy chévere, o sea, ambientó todo. Pero fue una experiencia chévere, Sí, ambientó todo porque era como que... Yo alcancé a grabar eso, de hecho tengo un reel en Instagram. Y ahí seguramente lo vamos pasando. Ajá, exacto. Y fue chévere porque
o sea, uno dice Colombia, salsa. Ah, claro. Y toparse con esa primera experiencia en Colombia, como que la ventana de esa visita que yo estaba haciendo, Ajá. con un concierto de salsa y a lo grande. Como si le dijeran bienvenido. Bienvenido, llegaste al país de la salsa. Y no, muy bonita la experiencia. Y de ahí pues ya hicimos muchas otras cosas, porque a los días fuimos también al Monserrate. O sea, por ahí en el video pasado nosotros dijimos, bueno, hace 2 videos, dijimos que visitamos Monserrate en otra ocasión. Esa fue la primera ocasión a la que fuimos. Por ahí vimos un comentario que decía, hay un dicho que un agüero o que las parejas que ay, verdad, cierto. se separan. Yo creo que sí nos lo habían dicho en algún momento también. Que eso pasaba. Es un agüero conocido acá en la ciudad. No creímos en eso, no. No, pues, o sea, son creencias, no creemos en los agüeros. Pues no íbamos con ese tema. Ajá. Y por si acaso tampoco éramos novios, así que no iba a aplicar eso. Eso es cierto, no funcionó porque no éramos novios. Si hubiéramos sido novios, hubiéramos terminado. No, mentiras. Pues bueno, fuimos a Monserrate, ya lo conocimos. Sí, ya. Y eso fuimos de hecho a comer en un restaurante súper lindo, bueno, muy bonito. Y en realidad había muchas cosas que se prestaban como para una primera cita. O sea, imagínense, nos conocemos esa primera vez y es como una primera cita larga, porque yo iba a quedar varios días y eran varias cosas y en varios lugares donde íbamos a estar y ver. Y era como una primera cita, y esa primera, con la noche de salsa o con la tarde de salsa que estuvimos ahí, fue como que parte de esa primera cita donde fue chévere, todo el ambiente, todo eso. Sí, la gente bailando en la calle, y en la plaza. Sí, luego en el Monserrate también se prestaba para eso, porque el lugar donde fuimos a comer también era bonito. Nos salió buen precio. Fuimos Entonces, al Museo Nacional, a todos los museos que están en el centro que son gratuitos. Al planetario. Nos movimos por el Parque Simón Bolívar. Caminamos, yo creo que es la semana que más hemos caminado. Y yo con mi callo ahí. Ay, cierto, ¿cómo hiciste? Pues uno está enamorado, ¿no? Caminamos mucho. Nosotros casi 7 días caminando, subimos el Monserrate, toda la ida, bueno, y de regreso. Ay, sí, ¿verdad? Sí, nosotros fuimos caminando. ¿Y tú lo hiciste con las botas? Claro. ¿Verdad que tú subiste con las botas? Y caminamos mucho el tema del planetario, de Simón Bolívar. Caminamos muchísimo. Caminamos demasiado. Pero bueno, se disfrutó mucho. Yo sentía que, o sea, cada día que pasaba, vivíamos experiencias nuevas, diferentes. Pasábamos un tiempo súper chévere, pues porque nos daba el hecho de caminar y de descubrir nuevos lugares. Yo también hace ratos no paseaba por esos lados, entonces ir con él pues me pareció emocionante. Me gustó mostrarle la ciudad a él porque sentía que yo también como que me iba emocionando de redescubrir esos lugares. Y eso me pareció muy chévere. Inclusive fuimos hasta una zona que se llama el Tunal, al telesférico. Ahí también fuimos como parte de nuestra cita. O sea, nos movimos mucho por todos lados. Sí. Pero esa era la intención también, ¿no? Pues conocernos y poder, obviamente, pues pasear en los alrededores. Y ya quedaban pocos días. Y ya era como que el momento de la verdad, pues. Finalizando los días de mi estancia acá, es ahí donde nosotros como que tomamos la decisión. Y fue entre dudas por palabritas respecto a qué es noviazgo, qué es enamoramiento o qué es compromiso, porque a mí se me hacía raro eso, a mí también, pero el tema era que queríamos iniciar relación. Claro. Pero previo a eso, lo que Cami contaba hace un rato, que ella sentía cierta inseguridad de, ¿a quién traje acá? O de celo, no es celo, que esto, que el otro. Y que básicamente ella negoció consigo misma ese mismo día. En mi caso pasó, creo, al día siguiente o a los 2 días cuando estábamos en la biblioteca. Porque por ahí verán un par de fotos iniciales donde estábamos muy así, ella salía de costado, yo salía de costado. ¿Eso fue el primer día? Sí, sí, ya me acuerdo. Y yo dije, no, Juan, o sea... Sí, me acuerdo que tú me lo dijiste. Si tú te vas a mantener así, pues... no vas a mostrar ningún tipo de iniciativa
o ese primer paso y no esperes que ella lo dé, Claro. aunque ya de alguna manera ella ya lo estaba dando, pero a su manera, ¿no? Dentro de mí. Dentro de sí, ya hablamos por chat y tal, pero en mi caso quizá yo no había pasado ese proceso y fue hasta el día siguiente. Pues oye, Fue el si voy día. si voy a salir así y tal, y yo dije, pues no, ya mi intención básicamente, o sea, mi intención de venir acá es básicamente corroborar que lo que hablábamos por chat era real. Sí. Y casi que desde la primera instancia ya estaba notando eso y decía, pues no, o sea, si es que yo me mantengo muy al margen o muy reacio o muy, no sé, o hasta muy tímido, Ajá. Pues voy a perder estos voy a estar días. todos estos 7 días así. Ajá. Y mi intención no es que quedemos ahorita como amigos, sino mi intención es que realmente afrontemos una relación y que cuando yo me regrese a Perú, básicamente regresé con la relación y ya, era la meta. Yo decía, pues eso no va a pasar un día, 2 días antes, eso es desde que estoy acá y Claro. tratar de que se den esos momentos donde, listo, no sobrepasarme, pero sí tener cercanía. Y es ahí donde ocurre nuestro primer abrazo, pero en primer abrazo, Ajá. como que una foto, listo, y yo agarro y me pongo así, sí, tal. Pero a partir de ahí como que yo dije, no, listo, demos ese siguiente paso de iniciativa. Y todas esas salidas que tuvimos eran mostrando eso, hasta días previos de donde ya estaba por irme, donde yo ya estaba como que un poquito más de ese paso, ya era el siguiente paso. Ujú. Pero pues yo digo, me puedo estar excusando y quizá Ujú. mal excusando, pero decía, no creo que estaba totalmente preparado al orden de las cosas en el cómo, Ujú. porque obviamente en el ideal era como que listo, lo hablamos Ajá. primero, luego hablamos con Will, que un amigo que era mi líder de jóvenes en ese momento, le contamos la decisión, quizá le cuento a mis papás, quizá nos da o tenemos nuestro primer beso y quizá continuemos así. Ese era como el Ese era orden, como mi orden ideal. la pirámide. Sí, ideal. Pues bueno, en ese momento Me dejé ganar por mis esas emociones. órdenes fueron como que No fueron tan no secuenciales. fueron tan secuenciales. Ajá. Primero ocurrió el beso, luego ocurrió el hablar con mi líder, con mi consejero, o bueno, con mi líder Obviamente de lo del jóvenes. beso no fue como el primer día ni el segundo, eso No, fue ya no, eso fue casi que yéndome. días previos a que se Ajá. Y tampoco fue nada extravagante, ¿no? un Fue besito. algo más romántico. Fue un besito. Algo así. Pero, y es ahí donde yo hablo con mi líder de jóvenes en Perú, le cuento. Esto es algo gracioso porque él inclusive me dice, no, pues si ya te la chapaste, ¿qué me estás contando? Si es que ya casi que ya iniciaron. Lo regaño. Casi ya regaño, sí, no. Sí. No, pero bueno, el tema fue que apuntaba a algo, pero lo que pasó fue que ya entre nosotros era la pregunta de, como no hubo una formalidad entre nosotros de Como cómo de, iniciamos oye, o te ¿quieres pregunto, ser exacto, tal? el protocolo. El protocolo, ajá. Como la Ajá. oficialización de Que entre que está nosotros. bien que se haga, no asumir Sí. nada más. Claro, Y- pero en nuestro caso pues no se dio de esa manera. Ajá, Pero yo sí, como que dentro de mí yo sí seguía como, bueno, quiero así ya, como algo certero. ajá, exacto. Obviamente Y- él estaba comprometido, yo también estaba comprometido emocionalmente, Ajá. que pues No, y tenía nos que pasar, solo correspondíamos. que el momento era como que no sabíamos en qué momento y tal. Exacto. Y Cami, ella como que me dejó el balón en la cancha, como dijo, porque teníamos una reunión familiar, Ajá. como que, ¿cómo te Y pues yo presento? dentro de mí así esperando, yo, bueno. Y Cami toda ansiosa, no esperando el momento, yo maquinando en qué momento lo Amigos, hago. esperé toda la semana, mi esposo ya estaba por irse, No, pero eso ocurrió casi que al final. por eso. Pero es que Y no tampoco, me decía pero es que nada. tampoco iba a llegar del aeropuerto y decirle, oye, ¿quieres? Pues ser mi obviamente novia? tampoco hubiera sido feo, pero Pero ya yo, pasando los días. Bueno, en fin. claro, pero yo esperaba que por lo menos de la mitad para adelante, no de la mitad para atrás. Bueno, Entonces ya estábamos en la mitad para adelante y es ahí donde ya íbamos a ver cómo te decía, en qué momento te decía. No Bueno. fue tan romántico, creo que más romántico fue la cita larga que hemos tenido de varios días previos. sí, claro. De no cerrarte, de salir a un lado, Sí, del sí. otro, tal. Ajá. Que más la pregunta surgió
a respuesta a otra pregunta. ¿Y yo cómo te presento? Ajá. Y yo pues, oye, para que tú tengas seguridad, yo sí estoy comprometido Claro. En lo que estamos iniciando. Ajá, ajá. Entonces, creo que saliendo de un centro comercial, después de comer, yo le dije, oye, ¿tú quieres ser mi novia, Ajá. enamorada o como se diga, pero quieres iniciar una relación? Es que formal? sucede que también yo creo que eso es lo que Sí, hizo como lo que generaba dudar cierta inquietud por términos... entre Perú y Colombia. Sí, creo yo. Pero bueno, ya eso Ajá. para otro lado. Sí. El tema fue que yo le pregunté y le dije, oye, entonces tú quieres ser mi novia o que iniciemos una relación Ajá. y tal, y así, que esto, que el otro. Ay, yo lo estoy esperando. Ay, mentiras. Yo, bueno, sí. Yo, claro que sí. Pero, bueno, entonces sucedió eso, me dio el sí, así que funcionó toda la técnica, vamos. Sí. No, y luego fuimos o sea, lo que ocurrió luego fue que yo hablé con su familia, o sea, Ajá. su familia nuclear, con su mami, con su padrastro, Ajá, y les contamos de eso, le dijimos, pues, nosotros hemos decidido iniciar una relación, tal, por respeto, porque al final yo también estaba en la casa de ellos quedándome, y qué feo, claro. no, qué feo estar ahí y haber iniciado algo y no contar, ¿no? O sea, tratamos No, obviamente. de cerrar esa brecha lo más rápido posible y por Aparte que es lo con correcto, ellos, ¿no? Pues exacto. también ellos... Ajá, son no, mis claro, padres. obviamente, sí, y por respeto y Sí. para ellos, y dije, pues, les contamos, nos sentamos una tarde ahí, dijimos, pues con Cami hemos decidido iniciar una relación, casi que pidiendo la mano, porque todavía no había ocurrido un compromiso, eso fue como que solamente el inicio de nuestra relación. Sí, claro, eso fue solo Ajá. el inicio. Sí, pero fue casi como esa conversación, yo digo. Esa oficialización, Ajá. como decía, mucho Sí, gusto. no soy sé si es que- Juan. Y ya, no sé, yo ya pensándole en los años, no sé si es que eso fue como que muy protocolar. Para mí está bien, yo creo que sí se debe hacer así, pero también digo, uy, quizás se puede haber tomado muy... quizá en otras familias le hubieran dejado pasar, digo. Quizá era como que solo con decir, oh, sí, somos novios y tal. Pero en mi caso fue muy como que esperar un momento, sentarlo, decirles, yo quiero conversar con ustedes. Y con los nervios. Y tal, pensando tal, en que tal. dijeron, No. no, o sea, realmente no sé si es que siempre como que cabía eso en nuestras mentes como la posibilidad y si No, pasa claro. algo. Pero no, o sea, era como más un temor infundado, no sé. Ujú. Pero pues al final pues sí todo salió, pues Sí. salió bien. Sí, hasta ahí ya estábamos dando Ellos estuvieron pasos. muy contentos también Sí, con esa sí, sí. decisión. Sí. Eh, Espérenos, ya continuamos, solo que se nos está acabando la batería y la memoria, así que Sí. ahorita continuamos, espérenos. entonces, Y como lo mencionábamos quizá en el primer video, no podemos dejar de ver cómo Dios mostró cuán bueno es Él, porque tuve el control de todo, desde que salí de Tacna en bus hasta Lima, en ese trayecto caminando desde el terminal al aeropuerto. sí. En realidad muchas cosas pudieron haber pasado, aún en el vuelo, aún al Claro. llegar, aún durante las salidas que teníamos a distintos lados. En realidad Dios Nos fue cuidó bastante, todo ese tiempo. fue bastante bueno, Ujú. sí. Bueno, y también otra cosa que rescato de toda nuestra experiencia, por lo menos del lado de mi esposo, fue que agradecí su intencionalidad. Yo me sentía como bastante, un poco como tensa. Se acercó a mí y me dijo, mira, pues realmente tú y yo ya nos tenemos confianza, ya hay una confianza, pues ¿por qué no actuar de esa misma manera también en persona, no? Claro, sí, tienes razón, o sea, al final era un conflicto que yo tenía ahí en mi cabeza. Y no solo Cami, sino que los dos, porque los dos estábamos recién conociéndonos en persona. En persona. Y presentábamos ese desafío. Ajá, Pero sí, a lo que apunta Cami es cierto, el hecho de ser intencional sí. en que si estamos en esa situación o en ese momento buscando conocernos y corroborar que lo que habíamos mostrado por chat y videollamadas y llamadas era una manera, Ajá, no era lógico ser de otra forma Claro. estando ya físicamente. sí. Eso es algo que yo también valoro de Cami, porque Cami también mostró bastante determinación en su manera de ser, en cómo se acercaba a mí, y también eso me animó a mí, como que dije, rayos, o sea, no, yo tampoco puedo como que poner una barrera de solamente hasta acá y luego Modo todo tímido, sí. modo tímido ahí. No, eso es algo que Sí. también creo que es la coherencia, facilita mucho esa interacción, esa primera interacción. Claro, Ujú. esa dinámica ya presencial.
no sé, si es que alguien por ahí se ha sentido identificado con algo de lo que hemos contado, no duden en dejarlo en los comentarios. Ahí vamos a estar ahí leyendo. Bueno, y si llegaron hasta esta parte del video, les agradecemos por habernos acompañado en esta segunda parte Y he escuchado de nuestra historia. todos estos minutos. Todos estos minutos, que sí. llevamos hablando. Y no se pierdan la siguiente parte de esta historia, que va a responder a una pregunta que surge por la naturaleza. Sí, y es ¿cuánto tiempo van a estar a distancia? ¿Cómo van a manejar eso? ¿Cuál es el siguiente paso de ustedes? Ajá. Porque al ser una relación a distancia tienen que tener sí claridad respecto a los tiempos. Todas esas dudas empezaron a surgir, incluso entre nosotros ya teníamos que ir pensando qué vamos a hacer con nuestra relación a distancia. Y eso va a ser parte del siguiente video. No se lo pierdan ya pronto. No va a ser el siguiente, pero va a ser pronto. Y esperamos cumplir y no demorarnos 7 meses en hacer la tercera parte. Sí. Solo contarles que estamos próximos a cumplir 2 años de casados. Estamos ya cerquitas. Ese es otro material. Y también es toda una historia. No, eso fue. No, ya se quedará. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Esto fue Cultura Moca. Adiós.